El último día, antes de la jubilación de Víctor Harmon, se suponía que sería tranquilo. Como controlador aéreo veterano, notó un avión de pasajeros realizando movimientos extraños y no autorizados en su pantalla de radar. Desaparecía repetidamente solo para reaparecer en un patrón deliberado, y no tuvo más remedio que activar los protocolos de emergencia que enviaron aviones de combate al cielo. En el momento en que vio el nombre en el manifiesto de vuelo, todo su cuerpo se heló. El amanecer despuntaba sobre el centro de control de tráfico aéreo, mientras Víctor Harmon, de 65 años, registraba su entrada para su último turno. El veterano controlador había guiado miles de aeronaves con seguridad a través de los cielos durante 4 décadas de servicio. Hoy marcaba el final de esa larga carrera. El día de su jubilación finalmente había llegado. Víctor se acomodó en su puesto habitual con un café que se había enfriado más rápido de lo que esperaba. Sus colegas habían decorado su estación de trabajo con una pequeña pancarta y una tarjeta firmada por todo el personal. Fue un gesto amable, pero Víctor había insistido en no hacer alboroto. Todo lo que quería era una despedida tranquila y rutinaria antes de alejarse de las pantallas de radar para siempre. La mañana transcurrió según lo planeado. Víctor manejó cada aeronave con la misma precisión enfocada que había definido su carrera. Guió un vuelo de carga alrededor de un sistema de tormenta en desarrollo. Coordinó secuencias de aterrizaje para varias aerolíneas comerciales y autorizó cambios de altitud para un pequeño jet privado. Procedimientos estándar ejecutados impecablemente, exactamente como quería terminar su carrera. Alrededor del mediodía, algo inusual llamó la atención de Víctor. El vuelo EA427, un avión comercial programado para una revisión rutinaria de mantenimiento con solo la tripulación a bordo, comenzó a desviarse de su ruta de vuelo asignada. Víctor frunció el ceño, observando cómo la aeronave viraba inesperadamente hacia el este cuando debería haber continuado recto. Al principio, asumió que era una corrección menor de rumbo por el clima, pero la desviación continuó. Más alarmante aún, la aeronave desapareció del radar durante 30 segundos antes de reaparecer a varios kilómetros de su última posición. Víctor se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos hacia su pantalla. Esto definitivamente no era normal. Activó su micrófono, siguiendo el protocolo estándar para establecer comunicación con la aeronave. Víctor solicitó confirmación de posición y la razón de la desviación. La radio permaneció en silencio. Lo intentó de nuevo, su voz adoptando un tono más urgente. Todavía nada más que estática en respuesta. El veterano controlador sintió el primer escalofrío de alarma recorrer su columna vertebral. Una aeronave que no responde y se desvía de su ruta de vuelo representaba una de las situaciones más graves en el control del tráfico aéreo. Víctor notificó inmediatamente a su supervisor, quien se apresuró a llegar a su estación. En cuestión de minutos, el centro de control activó los protocolos de emergencia. El supervisor llamó a la sede de la FNAA, mientras Víctor continuaba intentando contactar con la aeronave. La tensión en la sala aumentó mientras otros controladores miraban nerviosamente hacia la estación de Víctor. La situación se intensificó aún más cuando la aeronave desapareció del radar nuevamente, solo para reaparecer haciendo un giro deliberado. Esto no era un fallo aleatorio del equipo. El avión volaba erráticamente, pero con propósito. Víctor podía ver que estaba ejecutando maniobras precisas, girando, ascendiendo y descendiendo en lo que parecía un patrón deliberado. Funcionarios de seguridad llegaron al centro de control mientras crecían las preocupaciones sobre un posible secuestro. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte fue puesta en alerta. Los aeropuertos cercanos recibieron notificaciones sobre la posible amenaza.
y comenzaron los preparativos para posibles aterrizajes de emergencia. Víctor permaneció enfocado en su pantalla mientras NORAD enviaba 2 cazas F-16 para interceptar la aeronave que no respondía. Su día de jubilación se había transformado de rutinario a crisis en menos de 1 hora. El café frío quedó olvidado a su lado mientras rastreaba tanto a los cazas como al errante avión de línea. El extraño patrón de vuelo continuó, con el EA-427 haciendo giros deliberados y bucles antes de desaparecer del radar nuevamente. Cada desaparición duraba entre 20 y 40 segundos, justo el tiempo suficiente para disparar los niveles de ansiedad en la sala de control antes de que la aeronave reapareciera. Cuando los cazas establecieron contacto visual con el EA-427, informaron que la aeronave parecía completamente intacta, sin signos de fuego, problemas estructurales o dificultades externas. Los pilotos intentaron comunicarse con el vuelo EA-427 a través de múltiples canales, pero no recibieron reconocimiento de sus llamadas de radio. Las señales visuales también fueron ignoradas mientras el avión continuaba su inusual trayectoria de vuelo. Oficiales militares entraron en el centro de control, hablando en tonos bajos con los supervisores. Víctor alcanzó a escuchar frases sobre advertencias finales y opciones de intervención. Estaban considerando derribar la aeronave si se acercaba a áreas pobladas. Víctor se sintió enfermo ante la idea. En 40 años, nunca había perdido una aeronave bajo su vigilancia. Algo sobre las desapariciones molestaba la mente de Víctor. Comenzó a examinar el historial del radar más cuidadosamente, observando la imagen completa en lugar de solo la posición actual. La aeronave desaparecía cuando volaba en rumbos particulares, solo para reaparecer momentos después en la misma trayectoria. Entonces lo comprendió. El avión desaparecía cuando volaba perpendicular al radar. Cuando una aeronave vuela directamente hacia o alejándose de una instalación de radar, su perfil disminuye, a veces lo suficiente para perder contacto temporalmente. Estas no eran desapariciones aleatorias. Seguían un principio físico que cada controlador aprendía en su formación. Víctor amplió su vista del historial del radar, observando la trayectoria completa del vuelo desde que comenzó la desviación. La aeronave no había estado volando al azar, había estado trazando un patrón en el cielo, desapareciendo en intervalos predecibles cuando su aspecto hacia la estación de radar cambiaba. Con los oficiales militares preparándose para emitir advertencias finales antes de una posible intervención, Víctor solicitó frenéticamente el manifiesto de vuelo. Algo en esta situación se sentía personal, deliberado. Necesitaba saber quién estaba pilotando esa aeronave. Cuando el manifiesto llegó momentos después, la sangre de Víctor se heló. El capitán listado era Michael Reynolds, su amigo más cercano y antiguo aprendiz de hace 25 años. El mismo Michael que siempre le trae café por la mañana en su camino al trabajo y le hace reír. Su mejor amigo. A Michael le gusta hacer bromas elaboradas en cualquier oportunidad que se le presenta. Los pilotos de los F-16 recibieron autorización para disparar tiros de advertencia a través de la trayectoria del EA-427 si no se recibía respuesta dentro de 5 minutos. Víctor se levantó bruscamente, derribando su taza de café olvidada. El supervisor se volvió ante el alboroto mientras Víctor explicaba urgentemente su teoría sobre la identidad del piloto. Justo entonces, la radio de repente cobró vida. Una voz llamó, dirigiéndose a Víctor con un apodo que solo una persona había usado. El piloto se refería a Víctor como Vicky, un apodo que Michael había acuñado décadas atrás y que Víctor siempre había fingido odiar. Víctor agarró la radio, exigiendo una explicación mientras simultáneamente decía a los oficiales militares que se detuvieran. Michael respondió con calma,
explicando que Víctor debería mirar lo que se había dibujado en la pantalla del radar. Cuando los datos del radar fueron compilados y la trayectoria de vuelo visualizada en la pantalla principal, suspiros llenaron la sala de control. El mensaje se hizo claro. La aeronave había estado meticulosamente escribiendo en el cielo: «Víctor, te saludo, mi amigo», en un patrón solo visible cuando se veía como datos completos de radar. Las desapariciones ocurrieron exactamente donde debían, basadas en el rumbo de la aeronave relativo a la estación de radar. Michael había creado un mensaje de jubilación visible solo para los controladores de tráfico aéreo. Un tributo del tamaño del cielo que nunca podría verse desde tierra, solo desde las pantallas donde Víctor había pasado su carrera. La caligrafía aérea no autorizada había desencadenado un incidente de seguridad nacional en el proceso. Al aterrizar, Michael fue inmediatamente recibido por agentes de la TSA de rostro severo, que lo escoltaron a una sala de interrogatorios. Su copiloto, completamente ignorante de las intenciones de Michael, fue rápidamente exonerado después de explicar que le habían dicho que estaban realizando pruebas de vuelo estándar para mantenimiento. Después de horas de interrogatorio, las autoridades determinaron que no había intención maliciosa detrás de la travesura. En lugar de enfrentar cargos criminales, Michael recibió una suspensión de 3 meses de su licencia de piloto y fue sentenciado a 200 horas de servicio comunitario enseñando clases de seguridad aérea, un castigo que contenía su propia ironía, dados los protocolos de seguridad que había violado flagrantemente. Víctor, a pesar del caos de su último día, no pudo evitar apreciar el regalo de jubilación más memorable, aunque completamente inapropiado, que jamás había recibido. En lugar de la despedida tranquila que había planeado, se fue con una historia que se contaría en los centros de control de tráfico aéreo durante décadas. ¿Qué harías si tu mejor amigo arriesgara toda su carrera solo para darte una despedida inolvidable?